Buenos y bendecidos días a la familia de la fe, de la casa del Rey de la Gloria en Union City. Este es Abraham Shiera en asignación, ¿verdad? Perseverando unánime con mis hermanos y hermanas en oración y en el ministerio de la palabra. Así que le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, como nos enseñan, ya vino. Realmente se activa en esta mañana, así como buscamos su presencia, así como lo adoramos, así como lo bendecimos. Así que bueno, damos toda la gloria, precioso Espíritu Santo. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que se conecte y que se va a conectar en esta mañana a buscar de la presencia del Dios vivo, a buscar de su palabra, a buscar de su guianza, a buscar simplemente de su amor, ¿verdad? Para recargar esas baterías espirituales que solamente Él sabe recargar en nosotros. Esta mañana oramos muy bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo me estaba ministrando mucho a mí, por ende al pueblo, de lo que es renovar las fuerzas en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un reemplazo cuando Él dice que le da el esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza a aquellos que están muy débiles, ¿verdad? Es la fuerza del Espíritu Santo. Aquellos cuando dicen que, mira, el versículo sigue diciendo, y a los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas hay. Entonces estábamos hablando como nosotros tenemos que tener, esas fuerzas no son nuestras, esas nuevas fuerzas, cuando dice nueva fuerza, es un reemplazo, una sustitución de las fuerzas nuestras por el poder de Dios en cada uno de nosotros, que es el que opera, es el poder de Dios para nosotros seguir adelante. Entonces, bueno, el Señor nos decía esta mañana que nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Cuando buscamos de la presencia de Dios, esa unción que se activa, la unción del Espíritu Santo, una unción que se activa, que es una unción de poder, una unción de amor, que es la que nos da esa nueva fuerza. Entonces, ¿cuál es la clave? A los que esperan en Jehová. ¿Y qué es esperar en Jehová? Esperar es poner toda nuestra confianza continuamente y en aumento en Dios, porque sabemos que Él cuida de nosotros, que está en control de nuestra vida y que Él cumple sus promesas y que Él va a hacer todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Según su voluntad, que es perfecta y agradable, que es lo que a ti te conviene y es lo que a mí nos conviene. Entonces, por eso, cuando nosotros operamos así, esas nuevas fuerzas vienen a nosotros, desaparece toda ansiedad, desaparece todo afán, por nada estamos afanosos, dice la palabra, sino que le damos todas nuestras cargas a Él, le presentamos todas esas preocupaciones, y esperamos en Él. Y esperamos en Él es que ponemos nuestra confianza en Él. Nosotros los cristianos, decía el Espíritu Santo temprano, vivimos en una sola esperanza. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe porque vivimos esperando lo que Dios nos va a prometer. Y nos prometió unas cosas y nos las va cumpliendo, nos promete otras y nos va cumpliendo hasta alcanzar la esperanza máxima, que es la esperanza de gloria, que es la esperanza de vivir con Él y con nuestros seres queridos por la eternidad. Entonces esto es maravilloso y es un estilo de vida de nosotros, de no estar preocupados, de poner nuestra confianza en Él, de operar ahora con sus fuerzas y no con las nuestras, y que la clave de todo esto es confiar testarudamente, confiar obcecadamente en Él y hacernos dependientes de Él. Así hablamos, como le enseñé la semana pasada, como el profeta Elías dependía de unos cuervos para darle a comer, dependía de Dios, no de los cuervos, realmente dependía de Dios, y Dios tomó la decisión de alimentarlo en un sitio muy aislado con cuervos. Y así mismo hará con nosotros. La provisión viene en formas inesperadas, pero viene cuando nosotros esperamos en Jehová. La clave entonces, amados hermanos, para vivir una vida de victoria en Cristo es esperar en Dios, es poner toda nuestra confianza en Él, porque sabemos que Él lo hará, y la palabra en el Salmo 37, 34 sigue diciendo, entonces Él nos liberará de todas esas aflicciones que estamos pasando. Así que yo declaro y decreto en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que de todos esos problemas que hemos estado pasando, que estamos pasando en estos momentos, Él nos liberará.
porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él y de allí no nos mueve nadie. Y entonces nosotros esperar en Él, poner esa confianza absoluta en Él, Él nos da esas nuevas fuerzas para nosotros seguir adelante en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Así que suelto toda esa palabra sobre tu vida, sobre la vida de nuestros pastores, sobre mi vida, sobre todo hermano, sobre toda hermana que va a estar escuchando esta cita divina más tarde, porque la subimos en el YouTube, ¿verdad? Y yo también personalmente la envío a ciertos hermanos y hermanas para que esta palabra, que es una palabra que ese es el pan nuestro de cada día, el maná que necesitamos, llegue hasta donde tiene que llegar. Así que bueno, vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle, vamos a cantarle al Dios de lo imposible, vamos a darle a Él toda la gloria, porque suya es toda la gloria, solamente de Él. Él es un Dios celoso, Él quiere su gloria para Él. Así que cántale al Señor. Vamos, cierra tus ojitos y entra en ese uno a uno con Dios, con el Todopoderoso, con el Dios de lo imposible. La única vez que aparece la palabra imposible en la Biblia es esta: el Dios para cual o para quien no hay nada imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Él está en victoria. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible está en control de esa situación. Adoramos, eres invencible, soberano, tuya es Vamos a darle toda la gloria al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Señor de Señores, al que nos va a sacar de esa situación que estamos, porque ya Él tomó la decisión y ya Él dio la orden. reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, que adora, ¿A quién adora? Al Todopoderoso. soberano, tuya es toda la gloria. Vamos, así como adoramos, nos recargamos de nueva fuerza, aquellos que esperan en el Señor. Desaparece toda tristeza, toda preocupación, toda ansiedad, así como adoramos. Cristo y nosotros uno somos. Vamos, recibe esa nueva fuerza, recibe la visión de lo alto. En un despertar se activa la luz del mundo en ti, las atmósferas se cambian, atmósferas de gloria, tu cuerpo responde a esa nueva fuerza en este momento en el nombre de Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Dale toda la gloria al Dios que es celoso, al Dios que permite que cosas pasen, es simplemente para llevarse toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible,
Aparece el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios del imposible. Yo soy el Dios del imposible. Yo soy el Dios del imposible. El Dios que abre puertas, el verdadero gigante. Tu papá es mi papá. Eres invencible, soberano, tuya es toda. A Él le damos toda la gloria, toda la exaltación. Decimos tu nombre, papá. Le damos a ti, solo a ti, toda la gloria, toda la exaltación. En el nombre poderoso, al Dios de lo imposible, al creador del cielo y tierra, al dueño del oro y la plata, al Rey de reyes, Señor de señores, al Dios vivo que nosotros adoramos y servimos todos los días, al nombre que es sobre todo nombre. No me canso de repetir eso, porque es que no nos alcanzan adjetivos para poder nosotros enunciar con nuestra boca la grandeza y el poder de Dios. Dios es un Dios de lo imposible. La única vez que aparece en la Biblia la palabra imposible, ¿cuándo es eso? Cuando es el Dios de lo imposible. Para el que cree, para Dios no es nada imposible. Entonces Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que opera en formas que nosotros no podemos entender. Por eso el Espíritu Santo esta mañana me revelaba para que le dijera al pueblo que tienes que pensar menos y confiar más. Porque ya no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Ya no es con tus ideas, sino con las ideas del Espíritu Santo. Ya no es con tu sabiduría, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. Y oramos esta mañana algo muy bonito que me revelaba el Espíritu Santo para que aquellos, ¿verdad? Lo voy a repetir para aquellos que no estaban conectados en el clamor, que estuvo muy bonito, que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a los que están débiles, ¿verdad? Pero ese versículo sigue diciendo, por aquellos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Esto es un versículo que recitamos a veces como un periplo sin parar, y caminaremos con Él y no nos fatigaremos y correremos y no nos cansaremos. Pero la clave para esas nuevas fuerzas es una, que es esperar en Dios. Esperar en Dios en la Biblia significa poner toda nuestra confianza en el Dios de lo imposible, en el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que es tu papá. Entonces nosotros los cristianos vivimos en la esperanza de gloria, nosotros vivimos por esperanza, nosotros vivimos por fe y no por vista, es un estilo de vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es una confianza no parcial, no selectiva, no a veces sí, no a veces no, sino es una confianza absoluta y continua en tiempo. Entonces aquí sigue diciendo que hay nuevas fuerzas. Ahora, ¿cuáles son esas nuevas fuerzas? No son las tuyas. Cuando él dice nueva fuerza, dice, ahí está experimentándose una sustitución, un reemplazo de las fuerzas humanas nuestras por el poder del Espíritu Santo. Y entonces ahora vas a operar es con el poder de Dios, porque Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder, Él no dice tu poder y el mío, o el tuyo, a veces el tuyo, a veces el mío, no, sino que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es por gracia, hermano. Es por fe, hermano. Es porque Él puso esa medida de fe en ti para que tú creas y para que tú confíes. Entonces, cuando eso pasa, ese proceso de reemplazo de fuerzas de las tuyas por el poder de la unción del Espíritu Santo, la unción de poder, de amor y dominio propio que se activa en nosotros, para nosotros poder seguir adelante,
para nosotros poder alcanzar el fin que nosotros esperamos. Esto es maravilloso. Entonces, pon todas tus cargas en Él. Deja de reventarte la cabeza de cómo Dios lo va a hacer. Enseñaron la semana pasada que Dios aisló al profeta Elías, porque a veces Dios quiere aislarnos para estar en intimidad con nosotros, para prepararnos, para entrenarnos para batallas grandes. Usted sabe lo que pasó después. Se raspó a 400 y pico profetas, ¿verdad? De los Baales. Pero él alimentó con cuervos al profeta. Es una forma, hasta decirlo es feo, el cuervo es feo, el decirlo es feo, pero Dios usa formas sobrenaturales para manifestar su gloria, para darnos la provisión que nosotros esperamos. Y el profeta recibía pan y carne, dice la palabra, en la mañana y en la tarde, no le faltaba comidita. Y se acostumbró a depender de Dios. Entonces Dios quiere que pongas toda tu confianza en Él y que te hagas dependiente de Él, porque cuando nosotros entramos en esa dimensión, como dice nuestro amado apóstol, entonces Él envía cuervos, caballos veloces, sale agua de las piedras, cae maná del cielo, parte los mares para que tú pases. No sé qué hará en tu vida, pero deja de reventarte la cabeza de pensar, de predecir, de tratar de meter a Dios en nuestra cabeza, en nuestra cajita de mundo lógico, mente humana, porque Dios es un Dios de lo imposible. Como estábamos hablando, Él se mueve en lo sobrenatural todo el tiempo, Él camina sobre las aguas, Él creó la ley de gravedad, entonces le da la gana de caminar por encima de la ley de gravedad. Como dice nuestra amada Madre Espiritual, lo sobrenatural es lo natural en el reino de los cielos. Entonces tenemos que entrar nosotros en la misma dimensión. Y cuando entra en esa dimensión de gloria, hay nuevas fuerzas. Entonces lo que requiere soltar el Espíritu Santo esta mañana, que me inquietaba mucho, es piensa menos y confía más. Piensa menos y confía más. Piensa menos y confía más y Él lo hará. Es un Dios todopoderoso, el dueño del oro y la plata. No va a poder satisfacer nuestras necesidades financieras, de provisión. Es el que crió al hombre, no va a poder sanarnos por las llagas de Cristo. Ya fuimos sanos tiempos pasados. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Un Dios de la unidad. Él nos quiere unidos. Él se deleita cuando estamos los hermanos, sus hijos, en armonía, y para de contar, ¿verdad? Y por encima de todas esas cosas, tu papá. Y papá solamente quiere cosas buenas para los hijos. Papá solamente tiene pensamientos de paz. Papá tiene pensamientos más altos que los tuyos y que los míos. Por eso déjate de reventar la cabeza de cómo Dios va a obrar. Solo cree, solo confía y solo ten la certeza y la convicción de que Él lo va a hacer, porque lo va a hacer y punto. Así que bueno, quiero soltar eso. El pasaparro de esta mañana que estaba soltando esa palabra del Espíritu Santo temprano, el clamor, que piensa menos y confía más. Esa es la palabra del día. Pero bueno, hablando de cosas sobrenaturales, yo me pongo a orar y a ver si le pido a nuestro precioso Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que nos revele de qué hablamos, ¿de qué no nos han hablado nuestros amados pastores? ¿Qué no nos han enseñado? Pero esa sabiduría es infinita, ¿verdad? Las enseñanzas son infinitas y las enseñanzas inclusive puede ser la misma una y otra vez, y siempre el Espíritu Santo nos revela cosas nuevas que el pueblo necesitamos en ese momento, ¿verdad? Tenemos necesidad y Él la satisface. Pero el Espíritu Santo me inquietó hablar de Sansón. Sansón es uno de esos héroes de fe de la Biblia, uno de esos héroes que inclusive cuando las caricaturas de los niños, cuando mi niño estaba más chiquito, yo todas las noches le enseñaba caricaturas de la Biblia, ¿verdad? Y él vivía, él se acuerda mucho de Sansón y de todas las cosas
sobrenaturales que Dios hizo a través de Sansón. Y Sansón era un nazareno anunciado por el ángel de Jehová, dice la palabra. Sansón era un libertador que había sido escogido por nuestro Abba Padre para liberar al pueblo de Israel, que tenía 40 años siendo pisado por el pueblo por los filisteos, los enemigos, ¿verdad? Y 40 años. Usted sabe que los números en la Biblia tienen un significado poderoso y típicamente los desiertos están representados por 40 años. 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas como loco por su desobediencia e incredulidad en el desierto, ¿verdad? Una cosa que era unos escasos kilómetros que quizás hubieran llegado a la tierra prometida en una semana, pero por su murmuración, su desobediencia, su incredulidad estuvieron dando vuelta y vuelta por 40 años. Entonces aquí está otra vez, porque Dios no se cansa de bendecirnos, porque nosotros nos equivocamos, nos arrepentimos y Él vuelve a bendecirnos. Él es fiel y verdadero, Él no muto, y Él estaba fajado con este pueblo de Israel, los liberaba desde que los sacó de la... Primero los crea, viene Adán, se equivoca, comete sus errores, Eva está en la misma cuestión, después el pueblo entra en la esclavitud como lo había él profetizado. Abraham, 400 años en la esclavitud del faraón, Egipto, los libera y apenas están siendo liberados, ven el poder de Dios, ven lo sobrenatural de Dios y vuelve con la misma cosa, con la murmuración, y en ese ciclo vicioso estaba el pueblo escogido, el pueblo de Israel, hasta que Dios en su inmensa misericordia se cansó y tuvo que enviar a su único hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Para que ya no tengamos muerte, sino tengamos vida eterna. Así es Dios. Dios no se cansa de nuestros errores, porque Dios nos ama, porque Dios creó todo lo que se ve, de lo que no se veía, para tenernos a nosotros, para darnos una casa y para amarnos. Ese es el amor de Dios, es un amor incondicional, es un amor eterno. Pero bueno, volviendo aquí al tema, en ese afán de bendecir a su pueblo, de liberar a su pueblo, Él escoge a este hombre, Sansón, un fortachón, un hombre fuerte, un hombre impulsivo, un hombre inclusive con una moralidad un poquito cuestionable, y ustedes conocen la historia de Dalila y todas esas cosas y demás. Un hombre impulsivo, actuaba desde el impulso. En conclusión, amado hermano, un hombre como tú y como yo, un hombre imperfecto, porque Dios muchas veces usó hombres imperfectos, usó asesinos como a Pablo, usó fornicarios como a David, usó a este impulsivo Sansón, usó a un pescador como Pedro para hacer grandes cosas, porque Él quiere llevarse toda la gloria. Toda la gloria es de Dios. Y a veces permite que nosotros pasemos por prueba para después revelarnos la libertad, la sanidad, la provisión, revelando su gloria para llevarse a Él toda la gloria. Pero bueno, regreso al tema, es un hombre imperfecto. Es un hombre imperfecto que fue anunciado por el mismo ángel de Jehová. Nuestra pastora nos ha enseñado muchas veces como es el mismo ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, que aquí lo escogió. Lo hizo Nazareno. Nazareno que no se cortaba el pelo, que no podía tocar cosas que estaban muertas y que tenía que estar separado, santificado para el reino de los cielos. No puede tomar vino, no puede hacer ningún tipo de cosas impuras. Y este Sansón era un escogido para liberar al pueblo de esos 40 años de opresión de los filisteos. Otras cosas ustedes seguramente las sabían, pero hay cosas que quiere decir el Espíritu Santo que siempre nos llega el momento. Era un hombre imperfecto, era un hombre impulsivo, así como Pedro. Era un hombre que no buscaba a veces la sabiduría divina, sino que actuaba desde su propia emocionalidad. Y vamos a estar estudiando Jueces 15 del 1 al 8. Vamos a estudiar todo el capítulo 15, desde el 1 hasta el 20 creo, porque esto es maravilloso, ver el poder del Dios de lo imposible, cómo se manifiesta
a través de este Sansón. Y Sansón tenía particularmente una fuerza sobrenatural. Una fuerza sobrenatural. Déjenme mandar una cosita aquí, que hay hermanos que me están diciendo que no se han conectado a la cita divina, que no la ven, así que vamos a enviarla para que todos podamos recibir lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, este era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, porque no era su fuerza, era la fuerza de Dios que operaba en él. Y es así como clamamos esta mañana, cuando decimos que son nuevas fuerzas, o sea, hay una sustitución, hay un reemplazo para aquellos que se van conectando nuevamente de las fuerzas tuyas por el poder de Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar a escudriñar esta palabra, porque esto es demasiado sabroso, escudriñar versículo por versículo y recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, se dice que era más o menos en mayo, la siega del trigo, que el trigo está listo, ya la cosecha está lista, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, porque era típicamente lo que se usaba como regalo a las esposas, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Aborrecías, que el padre pensó que ya la había dejado, que se había divorciado. Mas su hermana mejor, sigue el padre diciendo, no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. ¿Qué pasó? ¿Qué es una tea? Una tea es una especie de antorcha. Él amarraba dos zorras, las zorras se parean, van juntas, un par, amarró la antorcha, ¿verdad? Encendió, y él, por venganza a los filisteos, porque le habían quitado su mujer, ¿verdad? No encontró su mujer. Él actuó desde la impulsibilidad, desde la emocionalidad, y mandó 300 zorras a que quemara toda esa siega de los filisteos. Y sigue diciendo aquí, después encendiendo las teas, visualicen 300 zorras que llevan el rabo, usted sabe, prendido con una antorcha, y esas zorras corren por la cosecha y van incendiando todo. Y aquí dice: después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas. Las mieses, el que es trigo, ya estaba recogido y estaba apilado, estaba amontonado para ser ya vendido. Digamos, ese es el bien, es la riqueza que tenían los filisteos. Y quemó también las viñas y los olivares, o sea, quemó el vino y quemó las olivas, que eran los 3 productos que se vendían allí. Y dijeron los filisteos, después que había sido todo quemado, ¿verdad?, ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo. Timnateo porque el papá de la esposa era de Timnat. Estoy dando ciertos detalles para que nos enriquezcamos con eso, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. O sea, los filisteos, en represalia, quemaron donde estaba la casa de la esposa de Sansón y del padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Actuó desde la carne, desde las emociones, desde los sentimientos, desde el dolor, sin ningún tipo de sabiduría divina, sino simplemente desde el impulso de hombre. Y sigue diciendo el versículo 8: y los hirió cadera y muslo
con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la pena de Tam. Hirió en cadera y muslo significa una expresión de que los hirió hasta que los destrozó a todos con esa fuerza poderosa que tenía Sansón, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que quiere decir es que hay un hombre escogido de Dios, un hombre imperfecto, un hombre a veces impuro, un hombre, sin embargo, que era instrumento escogido de Dios para liberar al pueblo de Israel, que estaba bajo la opresión. Y entonces aquí pasan cosas que hacen que los filisteos pues inicien esa guerra, vamos a decirlo así. Y en Jueces 15, 9, 13 sigue diciendo, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los filisteos venían con ira, venían colonizados, querían matar a Sansón. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, los filisteos, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Los filisteos fueron contra el pueblo de Jehová. Aquí dice que fueron y acamparon, o sea, fueron y se quedaron alrededor de Judá. El pueblo que los dominaba, el pueblo que los oprimía. Los filisteos tenían por 40 años pisados a los israelitas y venían a matar a Sansón por las cosas que había hecho Sansón. Y dice aquí entonces el versículo 11, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, donde estaba Sansón, porque Sansón se había quedado en la peña de Tam, en una cueva, después que había quemado todos los campos de los filisteos. Entonces viene su propio pueblo, su propia gente, sus hermanos de Judá, 3,000, no fueron 10, ni fueron 30, ni fueron 300, fueron 3,000. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, el pueblo de Judá estaba aterrado y preferían seguir por miedo oprimidos, porque a veces el diablo quiere mantenernos oprimidos y obviamente él hace que el miedo nuestro se exacerbe versus creer en Dios, versus creer en el libertador. Ya ellos sabían quién era Sansón, ya ellos conocían la fuerza sobrenatural de Sansón. Este era un muchacho, un hombre ya entonces nazareno. En pocas palabras, por miedo, su propio pueblo lo traicionó. Y si eso te suena familiar, que a veces nuestra propia gente nos pueda traicionar, porque nuestra propia gente a veces, no por malos, sino por miedo, prefieren quedarse oprimidos, quedarse fuera de la voluntad de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, que estaban dando vueltas, que estaban perdidos, ellos decían, le reclamaban a Moisés por qué los había traído a morir en el desierto. Prefirieron estar con esa comida y en la esclavitud porque era lo que conocía. Y a veces lo que conocemos es lo que te da confianza. Y eso no es caminar por fe, eso es caminar por vista, eso es querer mantenerte en un sitio estático, pero no dejarte llevar a esos lugares más altos donde quiere llevarnos Dios por miedo. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros no tenemos un espíritu de temor y cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, un espíritu superior. Y esas son esas nuevas fuerzas que estamos clamando, que te impulsan a ir hacia adelante y no quedarte estático donde estamos, porque Dios es un Dios de movimiento y Dios nos quiere liberar de la esclavitud.
Dios nos quiere liberar de la enfermedad. Dios nos quiere liberar de las cárceles físicas y espirituales. Dios nos quiere liberar de ese círculo vicioso que a veces nosotros mantenemos, que se convierte en un círculo de confort simplemente, aunque estemos oprimidos porque lo conocemos. No. Él tiene mejores cosas para nosotros. Lo mejor está por venir. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Nosotros caminamos por la esperanza de gloria. Pero aquí el pueblo le está reclamando a Sansón. Pero tú no sabes que esta gente nos tiene pisado. Esta gente nos domina. ¿Cómo se te ocurre irle a quemar sus cosas? Y no vino uno, vinieron 3,000. Y le reclaman, ¿por qué nos has hecho esto? Ese pueblo sabía que él era el libertador. Ese pueblo había visto el poder sobrenatural de Sansón. Y Sansón le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Sansón respondió como hombre, desde su naturaleza humana, desde sus emociones, desde su impulsividad, desde su imperfección. Pero Dios nos usa igualito. No importa que te equivoques, si te arrepientes. No importa lo imperfecto que seamos, si te arrepientes. No importa los errores que hayamos cometido, si te arrepientes. Dios nos va a usar para hacer esas grandes cosas que Él dijo que haríamos en su nombre. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. O sea, el pueblo vino completo, 3,000, a entregar a Sansón. La traición, producto del miedo extremo, producto de una especie de apostasía, si se quiere decir, ¿verdad? Creían más en el diablo que en Dios. Creían más en sus mismos opresores, porque los conocían y tenían terror, porque los dominaban, que en Dios. Y eso los llevó a una traición, ¿verdad? Y esto quizás te ha pasado a ti en tu vida, y a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, donde somos traicionados por nuestra misma gente. Pero Dios tiene un plan, y Dios no va a descansar hasta que ese plan se cumpla. Y Dios te va a usar a ti para que ese plan se cumpla en ti y en otros. Y Dios va a usar a otros para que su plan se cumpla en ti. Los contactos divinos. Y Dios va a usar su poder para que tú puedas seguir adelante y puedas alcanzar el fin que estamos esperando. Pero Sansón le respondió lo siguiente: juradme que vosotros no me mataréis. Porque ser matado por los propios tuyos, que me maten los filisteos, pero que no me mate mi gente, ¿verdad? Esa fue la única condición que le puso Sansón. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Ellos eran circuncisos, ellos eran del mismo pueblo. Traicionaron a Sansón, pero no lo mataron. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Lo entregaron a los filisteos. Pero entonces sigue el versículo 14. Sigue diciendo, y así que vino hasta Leí, donde estaban los filisteos esperando, ¿verdad? Y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Dios, el poder de Dios vino sobre Sansón, porque cuando vienen a matarte, porque ya cuando estamos que no hay salida, el pronto auxilio viene. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora nosotros tenemos una ventaja maravillosa, que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová iba y venía,
Ahora no, ahora vive en nosotros. Porque Jesús, Yeshua, nuestro Rey, nos hizo la promesa más maravillosa que podemos tener en la Biblia, que es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ya vino sobre ti y se quedó. Ahora, cuando tú lo necesites, porque hay que buscarlo todos los días, de tarde, de mediodía, de mañana, cuando tú lo necesites, Él va a estar ahí. Y Él dice, búscame y me encontrarás cuando me busques de corazón, pero no lo buscamos. Siempre queremos contar con nuestra fuerza, siempre queremos contar con nuestras ideas, siempre queremos contar con la forma como nosotros pensamos que se van a arreglar las cosas. No, no es con ejército, hermano, no es con tu fuerza, no es con tus ideas, no es con tus recursos, es con el poder del Espíritu Santo. Y es ese mismo poder que estamos hablando, el que vino sobre Sansón. Aquí está claro, vino sobre él el Espíritu de Jehová. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino suavecita, quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Lo liberó. Dios nos dice, confía en mí y Él nos va a liberar. Y Él llega en el momento exacto. Él no llega tarde, Él no llega temprano. Él llega en el momento exacto que nosotros lo necesitamos. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Y sigue el versículo diciendo, el Espíritu Santo en el versículo 15, y hallando una quijada de asno, fresca aún, ojo, fresca aún, me voy a parar un segundito allí. El nazareno no podía tocar cosas muertas. El nazareno, como era un escogido y separado por Dios, no podía tocar animales muertos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero es lo que ve a la mano, porque Dios a veces usa cosas inusuales, cuervos para darle comida, piedras que botan agua, comida que viene del cielo, y para de contar que ustedes conocen esa historia mejor que yo. A veces usa un remanente para multiplicarlo y poder darte lo que estás esperando. A veces usa una cosa muy pequeña, o a veces usa un instrumento que es completamente ilógico. Y aquí estamos hablando que Sansón, cuando ve que vienen contra él, que vienen los filisteos a su encuentro para matarlo, él mira al piso y halla una quijada de asno fresca aún. Viene un ejército. La palabra dice que aunque un ejército acampe en contra de ti, no temeré cosa alguna, dice el Espíritu Santo. Y aquí este hombre, ¿qué es lo que encuentra? Este hombre encuentra una quijada, un hueso, y la toma, y la agarra, y mató con ella a 1000 hombres. Hermanos, Dios tiene formas de operar que nosotros no podemos entender. Dios tiene formas de operar que nosotros no podemos predecir. Dios usa cosas que te pueden parecer ilógicas y que a veces las tienes ahí a la mano, y son las que va a usar Él para que tu milagro llegue, para que tú alcances el fin que estás esperando. A veces Él ha dejado o ha permitido que queden muchos remanentes en nuestras vidas. Una pequeña empresa, un pequeño trabajo, un poco de fe, un poco de fuerzas,
porque entonces Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque Él es todopoderoso y a Él le gusta mostrar su poder usando cosas que tú no esperas, hermano. Aquí usó a un hombre impulsivo, imperfecto, con un hueso que encontró de asno ahí a su lado en el momento exacto, y con eso mató a 1000 hombres. Y después Sansón saca un cántico allí, una especie de canto de victoria, poético inclusive, diciendo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Es casi que un cántico, ¿verdad? Es un cántico, yo puedo ver en el espíritu que era un cántico como de victoria. Victoria, victoria, ¿verdad? Él había matado con el poder sobrenatural que vino sobre él y con instrumentos inusuales que Dios le puso a su mano, la libertad del pueblo. Mató a 1000. Y acabando de hablar, o sea, acabando de recitar este poema, de recitar este cántico, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi significa colina de la quijada, si queremos entenderlo en español. Y entonces Sansón estaba en todo ese conflicto por sus propias decisiones impulsivas, ¿verdad? Por el problema que tuvo con la mujer, salió a quemar sin consultar sabiduría divina los productos, los bienes, las riquezas del pueblo que lo tenía oprimido. Pero Dios se burla de eso. Dios está por encima de la imperfección de nosotros para que nosotros podamos alcanzar el objetivo que Él quiere y su plan se cumpla. Había una decadencia espiritual. El pueblo de Judá, en ese pueblo prevalecía el miedo y no caminaban por fe. Tenían el libertador entre ellos, sabían quién era el libertador y prefirieron entregarlo. Pero prefirieron quedarse en lo cómodo, en lo que conocía, porque a veces queremos quedarnos porque es lo que conocemos, en el sitio que estamos, y dejamos que el plan de Dios se cumpla. Y a veces el principal enemigo de que el plan de Dios no se cumpla en cada uno de nosotros somos nosotros mismos, por no creer, por no confiar, por pretender caminar por vista y no por fe. Y nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista, y poner nuestra confianza testaruda, absoluta, en Dios, para que su plan explote en cada uno de nosotros, ¿verdad? La quijada no era una espada, no era un fusil, no era el chorrete de plata que nos hace falta a veces para pagar una deuda. Es una forma inusual de que Dios usa para abrir puertas de libertad, puertas que nos van a llevar al otro nivel, puertas que nos van a llevar a la tierra prometida, puertas que nos van a llegar indistintamente el dolor que hayamos pasado de la opresión, y encima de la opresión después viene la traición, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Satanás es malo y Satanás está detrás de ti, detrás de mí. Él anda como un devorador rondeando alrededor de nosotros para comer nuestras carnes. ¿Prosperará? No prosperará. ¿Prevalecerá? No prevalecerá. Siempre y cuando tú estés conectado con la fuente inagotable de amor y de poder, que es el Espíritu Santo, hermano. Ahora, ¿qué sigue diciendo después del versículo 18 y 19? Ya casi vamos a terminar. Le da Dios tremenda victoria a un hombre imperfecto, pero un
hombre que tenía un llamado, ¿verdad?, de libertad de su pueblo, que había estado 40 años en la opresión. Así como tú tienes un llamado para el reino de los cielos. Así como yo tengo un llamado para el reino de los cielos. No, que yo no tengo ningún llamado. Pues si tienes un llamado, todos tenemos el ministerio de la reconciliación para contarle al mundo las virtudes de aquel que nos amó primero, de las cosas que está haciendo Cristo en ti. Para que muchos tengan esto y para que muchos crean y para que muchos lo reciban como su Señor y Salvador y puedan tener este shalom del cual nosotros somos beneficiarios ahorita de esas más de 7,000 promesas que están en la Biblia para cada uno de nosotros. Es un testamento, es un documento legal, como siempre les digo, firmado por un testador que es nuestro Abba Padre, el Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, y sus hijos que somos los beneficiarios. Entonces sí hay un llamado. Este hombre estaba llamado a ser libertador y era hombre. Y después que le dio tremenda victoria, mató 1,000 con un pedazo de hueso. Y sigue el versículo 15 diciendo, y teniendo gran sed. Imagínense de haber peleado contra 1,000 y haberlos matado 1,000. Eso debió ser una batalla impresionante, súper sangrienta, súper sobrenatural. No cabe otro adjetivo sino sobrenatural. Pero el hombre, después de tremenda batalla, tiene sed. Dios había operado en una forma que no había hombre que lo pudiera entender. Mató 1,000, uno mató 1,000. Miren la proporción, 1,000 a 1, uno mató 1,000, pero tuvo sed. Ahora él hizo lo correcto, clamó luego a Jehová, porque nosotros tenemos que buscar a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y dijo, Sansón dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces, aquí hay un poco de duda por la necesidad, porque acabamos de salir de una victoria, pero hay una nueva necesidad. Y el hombre que se había movido en lo sobrenatural estaba confundido. No puedo creer que haya salvado a mi pueblo y ahora voy a morir de sed. Pero no había agua. Pero Dios, como Él satisface todas nuestras necesidades, y todas son todas de acuerdo a sus riquezas en gloria, fíjense lo que sigue diciendo aquí. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Dios sacó agua de donde no pensaban que había agua. Así como el cuervo venía a alimentar al profeta, así como venía maná del cielo, aquí sacó agua, vamos a llamar del hueco de una roca. O sea, Dios hace cosas, hermano, que nosotros no podemos entender ni esperar. Solamente tenemos que creer. Y si ya Dios te dio la victoria en batallas pasadas, que estoy seguro que te las dio, y estás enfrentando nuevas necesidades, o estamos enfrentando nuevas batallas, porque la Biblia lo establece claramente que nosotros pasaremos por diversas pruebas. Diversas son varias. La Biblia también establece que en el mundo tendremos aflicción, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que no temas, porque cada vez que Jesús, el Maestro, le hablaba a sus discípulos, empezaba diciendo, no temas,
No temas, no dejes que como el pueblo de Judá lo tomó el miedo. No, el miedo no nos pertenece. El temor es no estar perfeccionado en el amor, y Dios es amor. Y Dios quiere perfeccionar su poder por su gracia en ti cuando estamos débiles. Si ya vencimos, si ya nos dio victorias, Él nos la va a volver a dar. Si hay una necesidad nueva en la cual estemos pasando después que Él nos dio tremenda victoria, no temáis, porque yo vencí al mundo, dijo el Señor. Él venció la muerte. Tendrás necesidades, pero Él las va a satisfacer todas. No te va a faltar nada porque Él es nuestro pastor. Y así como este hombre le hizo salir un chorro de agua para satisfacer su necesidad básica biológica después de tremenda victoria sobrenatural, así va a ser que fluya esos ríos de agua viva en ti, esos ríos de agua viva de esa revelación de su palabra, de esa unción del Espíritu Santo en ti, pero también en forma física para satisfacer tus necesidades. Jesús es la fuente de agua, y el que bebe de esa agua, dice el mismo, más nunca tendrá sed. Y termina el versículo 20 diciendo: y juzgó a Israel por 20 años. Esto es antes de los reyes. No fue completamente librado de los filisteos, porque después ustedes saben que Dios usó a Samuel y a David y el profeta Samuel, a Saúl y al profeta Samuel, y ustedes saben todo lo que viene de la noche. Pero gócense como yo me gocé, viendo cómo Dios nos usa a nosotros como seres imperfectos para hacer grandes cosas, cosas sobrenaturales que Él hará en nosotros y a través de nosotros en otros, para que Él se lleve toda la gloria. Cosas que no tienen explicación humana, cosas que nos dejarán, dice la Biblia, perplejos, cosas que nos dejarán atónicos. Me viene a la mente, ¿qué vería, qué pensaría el mismo pueblo de él, de Judá, que lo traicionó y lo entregó? Después que se sentirían libres, porque el libertador al cual ellos habían entregado, Dios lo usó para que fueran libres. ¿Qué estarían pensando esos hombres que lo traicionaron cuando veían a Sansón matar uno tras otro, los filisteos hasta llegar a miles? Ahí estarían viendo la salvación. Y por eso es que ahí dice Dios a veces: ahora estate quieto y mira la salvación de tu Dios, porque empieza a operar de una forma sobrenatural, donde ya tú hiciste lo que tenías que hacer, ya tú oraste, ya tú clamaste. Entonces lo que nos quedamos es perplejos, con los ojos abiertos, viendo cómo Dios opera sobrenaturalmente y nos libera, nos sana, nos provee, satisface todas nuestras necesidades. Por eso es que el Espíritu Santo, en la mañana, el Espíritu Santo nos revela las cosas que el pueblo ha de recibir, y está en necesidad cuando nosotros oramos para enseñar lo que el pueblo necesita que enseñemos, hermano. Y por eso que la palabra que soltó el Espíritu Santo esta mañana es: piensa menos y confía más. Deja de meter a Dios en la cajita limitada, finita de nuestra mente, de lo que nosotros podemos entender. Dios opera en formas que nosotros no podemos ni remotamente imaginarnos, y después nos da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Hay una sola clave para que todo esto se active en ti y en mí: espera en Jehová. Espera en Jehová.
Confía en Él absolutamente. No es una confianza al 50%, al 60%, al 70%, al 80%. Es al 100% flat, completa. Y es una confianza continua. No es que hoy confías y mañana no. No puede ser como las olas del mar que van y vienen, sino confías y confías sólido. Una confianza, como dice nuestro apóstol, es una fe testaruda. Es una fe que no muta, es una fe que está firme indistintamente a los ataques, indistintamente a las traiciones. Eso duele mucho cuando uno lo traiciona. A mí me han traicionado socios, cuando lo traicionan a uno, seres queridos, seres en los cuales tú has puesto tu confianza, que han estado caminando contigo por muchos años, son los tuyos. Pero Dios te levanta, Dios te sustenta, Dios te exalta después que somos traicionados, como exacto este hombre. Él después vivió en paz y juzgó a Israel, o sea, gobernó a Israel por 20 años. Y yo declaro que así como usó a Sansón en una forma sobrenatural, con el poder del Espíritu Santo, así te usará a ti para poder vencer y me usará a mí para vencer todos esos gigantes que nosotros estemos enfrentando, para que lleguemos a esa tierra prometida, para que recibamos ese milagro que estamos esperando y para que le demos a Él y solo a Él toda la gloria. Lo declaro sobre tu vida, que nada nos faltará, que Él satisface todas nuestras necesidades, que esa sed que nosotros tenemos ha sido satisfecha por los ríos de agua viva, de esa fuente que solo Él nos puede dar. Así que piensa menos y confía en más. Piensa menos y confía en más, y Él te liberará de todas esas aflicciones. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, lo declaro sobre tu vida, sobre todos en esta congregación, sobre mis amados apóstoles y sobre mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y recontra, requete, amén. Espera en Jehová, Él lo hará. Espera en Él y Él lo hará. Dios es bueno, hermano. Dios es recontra, requete bueno y nunca llega tarde. Y esta unción que se activó desde esta mañana te acompañará toda la semana. Es una unción de victoria. Es la unción que hace que las cosas sobrenaturales pasen. Esta semana es la semana de provisión, donde nuestra sed está satisfecha, donde los cuervos ya están llegando a nuestra boca a darnos la provisión que nos hace falta para que le demos toda la exaltación y toda la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios vivo que nosotros servimos y adoramos, a nuestro poderoso Yeshua Pero en tu HaMashiach. promesa confiaré en medio de la prueba. Dios, si lo dices, tú lo cumples, quizás no como quiera yo, pero esto haré. Esperaré en ti, Espera en Jehová. esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, tú eres digno de mi espera, Dios. Has ordenado mi andar, tú eres mi guía, aunque no sepa que vendrá, tu mano me cuida y todas mis dudas se derrumban ante aquel que es la verdad. Tú eres la verdad, esperaré en ti, oh,
aflicciones y debilidad. Nuevas fuerzas que te acompañarán esta semana. Nueva fuerza, una unción de poder. La quijada del asno, mira al piso, ahí está, agárrala, la espada, la palabra, para cortarle la cabeza a todos los gigantes que se van a levantar contra nosotros esta semana. Somos más que vencedores, hermanos. Créelo, verás la gloria de Dios. Espera en Dios, espera en Dios, te fortalecerá. Nuevas fuerzas. Al esperar, espera en Dios, espera en Dios, Fuerzas te multiplicadas. fortalecerá. Somos esforzados y valientes. Espera en Dios, espera en Dios, te fortalecerá. Al esperar, espera en Dios, espera en Dios, te fortalecerá. Al esperar, esperaré en ti. Esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Espera en Dios. Espera en Dios, te fortalecerá. Al esperar, espera en Dios, te fortalecerá. Espera en Dios, espera en Dios, te fortalecerá. Espera en Dios, espera en Dios, te fortalecerá. Al Somos esforzados y valientes. Nada ni nadie nos va a detener. Porque el Todopoderoso está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién no temerá mi corazón? No importa quién se levante, que haya guerra, que se levante un ejército contra ti. El verdadero gigante está con nosotros. Esperaré en ti, esperaré en ti, tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti. Que tengan una recontra bendecida semana, amados. Vencedores, nueva fuerza, En ti he nueva fuerza. confiado, esperaré